quiere hacer Presión la aórtica. presión arterial. Nosotros conocemos. ¿Cuánto es el nivel de presión arterial normal en nosotros? 120. 80. Entonces lo que marca acá. Si vemos acá, 120, que está acá el puntelito, presión aórtica, puntelito, 120. Y la más bajita presión, ¿cuánto es? 80. ¿Está ahí o no? 120, 120. La mayor presión, ¿cómo se llama presión? ¿Por qué se llama presión sistólica? Porque quiere decir la sístole. ¿Quién produce la sístole? El ventrículo. ¿Cómo se llama ese ventrículo? Presión ventricular. Esta presión ventricular hace la contracción y va a elevar hasta lo máximo. ¿Cuál es lo máximo? 120. Que también va a ser la presión de la aorta. 120. ¿Y luego qué pasa? Tiene la presión diastólica. La presión diastólica, ¿cuándo es? 80. Acá hasta 80. 80. Y cae hasta 80. ¿Y la presión ventricular qué pasa? Sube y baja prácticamente hasta cero. ¿Por qué la presión aórtica no cae a cero? Porque acá tenemos un punto importante. Que vendría a ser ¿quién? El cierre de la válvula. ¿Qué va a pasar? Comienza a contraerse el ventrículo, llega a 80 de presión, ¿y qué va a pasar? Va a vencer las presiones. En pocas palabras, ¿dónde está mi? Acá tenemos nuestro ventrículo izquierdo, acá está nuestra válvula aórtica, y acá está la arteria aórtica. ¿Cuánto es la presión que se maneja acá? 120, 80. ¿Cuál es la mínima presión? Esa presión de 80, ¿quién la genera? Genera esta válvula aórtica y también quien la genera la resistencia de las paredes de la aórtica. Porque es elástica. ¿Ustedes han comido alguna vez la aorta? No. Si se dan cuenta, la aorta es que sea bien elástica, gruesa y elástica, dura. Es la aorta, es rico. Entonces, ¿quién da ese 80? Da el cierre de esta válvula aórtica y también justamente la elasticidad de esta arteria aórtica. ¿Estamos claritos? Entonces, 50, 60, 70, 80, 90, ¡pum! Se abre. Eso se abre. Abre. ¿Hasta cuándo va a llegar la presión? Hasta 120. Llega hasta 120, hace la inyección y después ya se queda sin sangre. Va a caer la presión. Y si cae la presión, esta sangre que ha salido acá, tiene que regresarse. Y cuando regresa, ¡plac! Va a cerrar la válvula. Y se cierra la válvula aórtica. ¿Qué presión va a mantener acá? Acá, 0. ¿Estamos claros? Es por eso que en esta gráfica que vemos acá, la presión de la aorta, ¿cuánto es? 80. Y la presión en el ventrículo, ¿cuánto es? Prácticamente 0. ¿Está clarito? ¿Está fácil? Y hemos visto esta gráfica, la gráfica. Después, ¿qué viene? Viene la parte de este punto chiquito bien bonito. ¿Qué dice acá? ¿Qué es? La presión auricular. ¿Qué es la presión auricular? ¿Qué quiere decir? Que vamos a medir cuánto tiene de presión esa auricular. Esta auriculita va a tener unas curvas especiales. Estas curvas especiales se estudian, sí, y justamente va a servir para la parte crítica cuando usamos lo que se llama la TDC. ¿Qué es la TDC? La presión venosa central. Y esta presión venosa central nos va a dar estas ondas. Y estas ondas tienen un significado. La A, la C, la D. La A, como dicen, vendría a ser la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, va a aumentar la presión, y por eso aumenta en una curva. Después, ¿qué ha pasado? Después que se contrae la aurícula, ¿dónde pasa la sangre? El ventrículo. Cuando pasa el ventrículo, se cierra la válvula tricúspide y la válvula mitral y comienza la contracción. Y cuando se contrae, ¿qué ha pasado? Aumenta la presión en todo lugar. Y como comienza la contracción en todo lugar, ¿qué ha pasado? Hizo primero la que se contrayó, ¿no? Se contrajo. Y al contraerse, ¿qué generó? La onda A. Después de eso, pasó la sangre para acá. ¿Qué hizo acá? Hizo una nueva onda de contracción. Y cuando se contrae, ¿dónde va a ir la presión? Hacia acá arriba y hacia acá. Y como hace esta presión acá,
estas válvulas, ¿qué va a pasar con esta válvula? Va a ser un poquito, va a bombar hacia arriba, ¿sí? Porque va a haber presión. Ese bombamiento hacia arriba va a generar una presión acá, ¿sí? Y ese tendría que ser la onda C. ¿Se ve acá? Esta es la onda C. ¿Quién genera la onda C? La contracción de quién? Del ventículo. Entonces, ¿y quién está relacionado con la contracción del ventículo? Justamente el complejo QRS. El QRS que marcaba la contracción ventricular o la despotenciación ventricular. Se da la despotenciación ventricular, se da la contracción, pues ya que se llama la parte de la presión, y ¿qué va a generar? Esta pequeña onda C. Secundaria, ¿quién? A la presión que está generando en el ventículo. Yo le empujaba la aurícula un poquito. Estoy contrayendo. ¿Está clarito hasta ahí? ¿Y después qué viene? Una vez que ya se inyectó la sangre, cae la presión, se pone vacía. Pero se pone vacío ¿el quién? El ventículo. ¿Sí? Y se pone vacío el ventículo, ¿qué va a pasar arriba en la aurícula? Va a estar todavía cerrada las válvulas, ¿sí? La aurícula ventricular. Y cuando se cierra la aurícula ventricular, ¿qué va a pasar con la sangre de la vena cava inferior y vena cava superior? Va a entrar a la aurícula nuevamente, ¿sí? Y eso va a generar un tipo de presión. ¿Sí? Ese pequeño pico de presión es la onda. Inmediatamente entra un poquito de presión, ¿qué va a pasar? Tanto que se va a abrir las válvulas auriculoventriculares y va a pasar la sangre del auricular. Está clara esta parte de acá, la onda A, C y B. ¿Quién nos va a dar eso? Esta presión. ¿Se puede medir esto? Sí, se puede medir con un catéter. Un catéter de central simple o medir esta presión de la A, C y B. Patologías en la morfología de la A, C y B nos ayudan bastante para ver cómo está la presión auricular. A, contracción auricular, ¿qué va a generar? La onda. La contracción del ventículo, ¿qué va a generar? La C. Y cuando ya se vacía prácticamente el ventículo completamente y se comienza a llenar la aurícula nuevamente, ¿qué va a generar la onda? Pues, más fidedigno es este gráfico. La onda A, pequeña muestra de la C y después la C. Nuevamente la A, C, A, C. Y obviamente la verbal. La parte del valle X y el valle X. El valle X, valle X. Lo importante es que sepamos en A, B, A, C y B. ¿Está comprendida esta parte de esta auriculita? Entonces, ¿cómo yo podría medir? Le pongo un catéter, no más bueno, un catéter redondo central. ¿Dónde termina? Acá. Justamente acá. Entonces, justamente, ¿dónde está ahorita? En la entrada de la aurícula. Entonces, ahí puedo medir la presión de las auriculares. Y nos da, por ejemplo, el GKP de presión. ¿Se van a olvidar de eso? Espero que no. Sigamos avanzando en el gráfico. Parte de la prueba del volumen. ¿Qué volumen nos habla de esto? De volumen ventricular. Si hablamos de volumen ventricular, ¿qué vamos a saber? ¿Hasta cuánto se va a llegar el volumen ventricular? ¿Cuál es la capacidad máxima del ventrículo? Según el libro, 110, 120. Hasta 110, 120, acá hasta 130. Después, ¿qué va a pasar? Se va a contraer y va a hacer el fenómeno de eyección. ¿Qué quiere decir? De 110, de 120, ¿hasta dónde va a bajar? Hasta 50. ¿Cuánto se inyecta esto? Si tenía 120, por ejemplo, acá, y si hay después de la eyección, tenemos solamente 50, ¿cuánto he botado? Ese 70, ¿qué debería ser? ¿Está claro? Entonces, ese volumen sistólico nos da también la fracción de eyección. ¿Cuál vendría a ser la fracción de eyección? ¿Qué porcentaje de 120 o 130 de este volumen del diastólico es 70? Entonces, más o menos vendría a ser un 60%. Entonces, ahí nos da lo que es la fracción de eyección. 120 queda 50, 120 queda 50. ¿Cuánto eyecto? 70, 70. ¿Estamos claros? El volumen sistólico vendría a ser 70. 70 por la frecuencia cardíaca, ¿qué nos da? El gasto cardíaco. Si tenemos 70 de volumen sistólico y tenemos 70 de frecuencia cardíaca, ¿cuánto es 70 por 70? 4.900. Redondeando por las notas, 5 litros. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5
clarito? ¿Está fácil? Está fácil. Entonces, de ahí viene. Ahorita vamos a ver los volúmenes. De acá viene lo que es la correlación cuando hablamos de primer ruido y segundo ruido. Recuerden que el primer ruido cierra la aurícula ventriculares y obviamente la cierra la óptica, que es el ruido y acá, la parte de cuerdas. Acuérdense que la parte del P, ¿qué vendría a ser? La desconexión auricular, prácticamente la contracción. Y si hay la contracción que va a generar una depresión en la auricular. El QR que vendría a ser ¿qué? La desconexión ventricular. Si una desconexión ventricular, ¿qué va a generar? Inyección, salida de sangre. Y eso va a generar ¿qué? Una elevación y una bajada de presión. Y al final la repolarización. ¿Estamos claritos? Vaciado de la historia de entonces, para eso tenemos unas tres cosas importantes que hay que recordar. ¿Cómo se va a dar? Primero se va a dar una contracción isovolumétrica, el número de la eyección, y lo que es la relajación isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, ¿cómo se da? Se cierran todas las válvulas y comienza a aumentar la presión. ¿Cómo es un mecanismo de succión? Y eso, ¿cómo se va a dar? Aquí después es similar cuando ustedes tienen una botella de agua, ustedes quieren jugar cantado. Cuando ustedes ya quieren jugar ahí en la mañana, cuando están en febrero, quieren mojar a alguien, agarran la botella y apretan para mojar. Es lo que hacen. Primero que han hecho, y al apretar, tienen 1 litro de agua, digamos. ¿Cuál es su volumen inicial? 1 litro de agua. Han apretado, ¿se ha modificado inicialmente el volumen? No. Después que han apretado, han vencido la tapita y ha salido el volumen. ¿Cuánto ha salido, digamos? 500 litros. ¿Cuánto queda? 500. Entonces, todo eso es lo que también tiene en el corazón. El primer fenómeno que es contracción isovolumétrica, prácticamente. En el mismo volumen, voy a hacer la contracción. Ustedes apretarían ahí de sus tomatos, sus botellas, lo apretan. ¿Está modificando el volumen? No. ¿Está aumentando la presión? Pues ¿qué vendría siendo la contracción? Destapan rápidamente la tapa, ¿qué va a hacer? Se va a salir el líquido. Es una sección rápida. ¿Cuánto va a salir más o menos? ¿Cuánto va a salir más o menos? El 60% va a salir, ¿cómo se llama? La presión. En nuestro caso, en nuestra botella, si tengo 1 litro y yo he apretado y he salido 500 mililitros, ¿cuánto me ha quedado? 500. ¿Cuánto he botado? 500. ¿Cuál es la fracción de eyección? Me dicen 50%. ¿Cuánto es 500 mililitros que he botado de 1 litro? De 50. Entonces, si yo boto 50%, estoy bien, buena fuerza. ¿Sí? Lo que pasa es si le aprieto despacito, no hay pobrecito. Va a salir solamente 200 mililitros. ¿Cuál es su fracción de eyección? 20%. Si yo me he apretado más fuerte y sale 30, 300 mejor dicho. ¿Cuánto sería su fracción de eyección? 30%. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que haya mayor contracción, mayor funcionamiento cardíaco, obviamente va a generar mayor volumen sistólico, mayor eyección. Y si hay menos cantidad de eyección, va a generar menos volumen sistólico, y eso va a generar una disminución de las tonalidades. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 60% de fracción de eyección, estoy contento, ¿sí o no? Con 50, ya estoy contento. 40, ya es preocupante. 30, ya estoy más triste. 20, ya estoy llorando. 15, mejor hay que enterrar. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que baja la presión de eyección, quiere decir que el músculo cardíaco no va a poder funcionar. Y tendremos que dar asistencia ventricular para que pueda suplir de otra manera esta función cardíaca. ¿Está clarito? ¿Se van a olvidar? Nuevamente retorno a su nivel normal. ¿Cuánto tenía su nivel normal? 1 litro. ¿Cuánto tenían ahí? 500. ¿Cuánto falta por llenar? 500. Entonces ese 500 se va a llenar en ese momento en la relación de volumen. ¿Está fácil? ¿Se van a olvidar? Pero que sigamos ahora. Entonces lo que hemos visto, ¿no? Acuérdense que tiene que vencer, cuando el ventículo izquierdo se contrae, tiene que vencer la presión diastólica de la aorta. ¿Cuánta es la presión diastólica de la aorta? ¿Y habrá patologías que puedan que baje esa presión diastólica? Sí.
Dos tecnologías importantes que pueda bajar. Primero, ¿qué pasa si yo le hago un huequito acá? Va a generar una insuficiencia, ¿no? Acuérdense que las alumnas pueden tener dos problemas, una insuficiencia o una estenosis. Si yo le hago un huequito acá, sale 120 presión, ¿no? Sale. Después regresa, ¡pum! Tapa bien, comienza a seguir bajando la presión. Y como sigue para acá saliendo un poco de sangre para acá, regresa la sangre, que no debería regresar. ¿Cómo va a ser la presión? ¿Estará 80? Estará 120, después 80, 70, 60, 40, 50, y otra vez ya comienza nuevamente a latir. Otra vez 120, 80, 70, 50, y otra vez 120, 70, 60, 50, otra vez 120, 110, 120, 70, 50, y otra vez 120. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la presión diastólica? Entonces, una insuficiencia aórtica, ¿cómo estará la presión diastólica? La presión sistólica puede estar normal, pero la diastólica no está. Eso es porque está funcionando mal nuestra válvula de presión. No hay quien mantenga la presión, porque tiene un hueco, tiene un sitio donde sale la presión. Pero ¿esa es la única forma de bajar la diastólica o no? Otra forma de bajar la diastólica es que yo lo hago ancho. Exactamente. Si yo hago una vasodilatación, lo pongo ancho esto, ¿qué va a pasar con la presión diastólica? ¿Va a estar alta o disminuida? Disminuida. Entonces, va a tener 120, 50, 120, 50 de presión, por ejemplo, la diastólica bastante disminuida. Entonces, eso me da ejemplo de que el paciente está vasodilatado. Después, cuando van los pacientes con un shock distributivo, ¿cómo está la presión diastólica? Baja. Dice, está bien de presión, está bien. ¿Cuánto tiene? Tiene 90-30 de presión. 90-30, 90-40. Era normal decir, está completamente vasodilatado. ¿Y por qué tiene que ser 90 todavía? Porque capaz el estímulo simpático de la adrenalina de estar activo en el paciente está capaz de mantener una presión todavía adecuada. Pero la diastólica está baja. Entonces, ¿qué nos da la refleja? Que es una vasodilatación. Espero que no se olviden de eso. Cuando hagamos angiopatías, que va a ser de aquí a unas 3 o 4 clases, vamos a empezar. Sigamos avanzando. Y ahí vienen los volúmenes a recordar. Sí o sí va a venir una pregunta en el examen. Sí o sí. ¿Cómo dice? El volumen diastólico, acuérdense que es la botella que ustedes tienen al frente, ustedes están tomando. ¿Cuánto tiene? 500 mil. 500. Es todo el volumen. Todo el volumen que tiene al final nuestro ventrículo. 110, 120. Al final de la diástole, cuando ya se llenó prácticamente todo nuestro ventrículo, lo que quiere decir ventrículo lleno completamente. Pues su botella está llena completamente. ¿Cuánto tiene su botella? 500 mililitros. ¿Cuánto tiene el ventrículo? 120 mililitros. Volumen sistólico, 70 mililitros aproximado. Puede decir que cada persona va a tener su volumen sistólico diferente. Aproximado es 70 mililitros. La cantidad de sangre que inyecta el corazón en cada sistema. Entonces, si ustedes han apretado, digamos, tienen un litro, que por decirle a ustedes que es un litro, que cambia es un litro, ¿cuántos veces han apretado? Ya salió 500, ¿cuál vendría a ser su volumen sistólico? 500. Volumen telesistólico, son de 40 a 50. Como dicen, es la resta de lo que teníamos en el ventrículo lleno, 110, 120, menos la cantidad inyectada. Está clarito ahí, mismo número. Entonces sería cuánto más o menos? 50 mililitros. En su caso, si tenía una botella llena de 1 litro y estaba 500, ¿cuánto le queda? 500. ¿Cuánto debería ser el volumen telesistólico de su botella? 500. ¿El volumen inyectado? 500. ¿Fracción de eyección de su botella? 50%. ¿Está clarito? En este caso con el corazón, en su caso con su botella. El volumen del ventrículo lleno se ha eyectado. Más o menos va a ser 80%. Según la fracción de eyección, vamos a ver que hay normal, reducida, vamos a ver cuando hay problemas de insuficiencia cardíaca. Este volumen sistólico, toda esa parte, ¿lo podemos medir? Sí. ¿Y cómo lo vamos a medir? Mediante una ecocardiografía.
¿Qué quiere decir? Yo tengo generalmente se tiene, el ecocardiógrafo tiene un transductor pequeñito, como el cargador del celular. Hay varias formas de escenas de corte, que nada, por eso esta no nos va a competir a hacer. Lo importante es que lo vamos a poner en esta parte para mirar 4 cámaras del corazón. ¿Qué quiere decir? 2 ventrículos y 2 aurículas. Entonces, ¿dónde está el transductor? Acá está el transductor. Acá arriba. ¿Qué voy a mirar primero? De acá abajo hacia arriba. Primero miro los ventrículos y después miro las aurículas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir mediante software en el